Las calles estaban vivas con el bullicio de los disfraces y las risas de niños corriendo de puerta en puerta. Halloween siempre había sido mi festividad favorita y este año no sería la excepción. Había esperado todo el mes para la noche del 31, pero esta vez algo se sentía diferente. Desde que me levanté esa mañana, una especie de tensión flotaba en el aire, una sensación inexplicable que no lograba sacudirme. A mis 17 años, ya no me interesaba tanto salir a pedir dulces, pero mis amigos me habían convencido de asistir a una fiesta en la casa abandonada al final de la calle. Es solo una broma, decían. Nadie vive allí desde hace años. La casa era conocida en el vecindario por su historia. Supuestamente, una familia había desaparecido allí en una noche de Halloween, hacía más de una década. Nadie supo lo que realmente había sucedido, y desde entonces, el lugar había sido evitado por todos. Me arreglé con un disfraz simple, una chaqueta negra, jeans y una máscara de calavera que cubría mi rostro. Nada demasiado elaborado, pero suficiente para encajar en el ambiente de la noche. Salí de casa justo antes de las 10 de la noche, cuando el viento ya había comenzado a volverse más frío. La luna estaba alta en el cielo, iluminando las aceras llenas de hojas caídas. Mientras caminaba hacia la casa abandonada, noté que las luces de las casas cercanas comenzaban a apagarse. Era extraño, porque aún era temprano para que la gente dejara de repartir dulces. Las risas y los murmullos que habían llenado las calles minutos antes parecían desvanecerse. Solo el crujido de mis pasos sobre las hojas rompía el silencio creciente. Llegué a la casa. Era tan imponente como la recordaba, con su fachada descuidada y ventanas rotas. Un cartel oxidado de "Se vende" colgaba torcido en el jardín delantero. Mis amigos ya estaban allí, reunidos en el porche. Sus disfraces oscilaban entre lo ridículo y lo aterrador, pero ninguno parecía tan fuera de lugar como la casa misma. Ya era hora, Claire. Me gritó Adam, con una sonrisa traviesa escondida bajo su máscara de demonio. Pensé que te habías acobardado, agregó Sarah, quien estaba vestida como una vampiresa. Me encogí de hombros, intentando parecer despreocupada. Estaba disfrutando de mi último trozo de chocolate, ¿o qué? Ellos rieron, y juntos cruzamos la puerta. La madera crujió bajo nuestros pies, como si la casa misma estuviera respirando. El interior estaba tan descuidado como el exterior, paredes agrietadas, muebles cubiertos de polvo y un olor penetrante a humedad. Sin embargo, lo que más destacaba era el frío. El aire dentro era mucho más helado de lo que debería haber sido en una noche de otoño. Vamos a explorar, dijo Ryan, el más atrevido del grupo. Sacó una linterna de su bolsillo y la encendió, proyectando sombras largas y siniestras en las paredes. Caminamos en silencio, recorriendo cada rincón de la casa. El primer piso no ofrecía mucho, una sala de estar vacía, una cocina desmantelada y una habitación que parecía haber sido usada como oficina. Pero cuando llegamos a la escalera que llevaba al segundo piso, algo cambió. Un sonido apenas audible nos detuvo en seco. ¿Lo oyeron?, preguntó Sarah, su voz temblorosa. Seguramente es el viento, respondí, aunque ni siquiera yo me creía eso. Subimos de todos modos. Cada escalón crujía más fuerte que el anterior, como si la casa no quisiera dejarnos pasar. Cuando llegamos al pasillo del segundo piso, nos dimos cuenta de que no estábamos solos. Había marcas en el suelo polvoriento, como si alguien hubiera estado caminando por allí recientemente. Esto no está bien, murmuró Adam, retrocediendo un paso. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo?, le provocó Ryan, pero incluso él no sonaba tan seguro. La puerta al final del pasillo estaba entreabierta. Desde el interior, una luz parpadeante se filtraba por la rendija. Nadie quería dar el primer paso, pero finalmente, Sarah, siempre la más valiente, avanzó. No puedo creer que tenga que ser yo, dijo, medio en broma, mientras empujaba la puerta con cuidado. La habitación estaba vacía, al menos a primera vista.
Solo había una pequeña lámpara sobre una mesa, parpadeando intermitentemente, como si estuviera a punto de apagarse. Pero lo que realmente nos heló la sangre fue lo que estaba escrito en la pared con lo que parecía ser sangre. No todos salen. Sentí como mi estómago se encogía al leer esas palabras. Un silencio pesado cayó sobre nosotros. El viento aullaba afuera, pero dentro de esa habitación, todo estaba quieto, demasiado quieto. De repente, la lámpara se apagó por completo. Ryan, enciende tu linterna, dijo Adam con urgencia. Pero cuando Ryan lo intentó, la linterna no funcionó. El pánico comenzó a crecer en mi pecho. Intenté mantener la calma, pero algo no estaba bien. Era como si la oscuridad misma se estuviera cerrando sobre nosotros. Y entonces, lo escuchamos. Un ruido suave, apenas perceptible al principio, pero que se fue haciendo más fuerte, pasos que venían desde el pasillo. ¿Quién está ahí?, gritó Sarah, su voz quebrada por el miedo. No hubo respuesta. Solo los pasos, acercándose. Tenemos que salir de aquí, dijo Adam en voz baja, pero ninguno de nosotros se movió. Estábamos paralizados, atrapados en la oscuridad, esperando lo inevitable. Los pasos se detuvieron justo en la puerta. De repente, la lámpara volvió a encenderse, pero esta vez, la luz era débil, casi mortecina. Nos giramos hacia la entrada de la habitación, esperando ver quién o qué estaba allí. Pero no había nadie. Solo la puerta abierta, y más allá, el pasillo vacío. Esto es una broma, ¿verdad?, susurró Ryan, mirando a su alrededor. ¿Quién de ustedes está jugando? Nadie está jugando, respondí, mi corazón martillando en mi pecho. Yo también quería creer que todo era una broma, pero algo me decía que no era así. De repente, Adam gritó. Nos giramos para verlo, y estaba mirando algo en el suelo. Una figura. Una sombra oscura que se extendía desde el rincón más alejado de la habitación. No había forma de que esa sombra fuera nuestra. Pero ahí estaba, estirándose lentamente hacia nosotros. ¡Corran!, gritó Sarah, y no hizo falta que lo repitiera. Salimos disparados por la puerta, bajando las escaleras tan rápido como pudimos. Podía sentir algo detrás de mí, algo que nos perseguía, pero no me atreví a mirar. Solo corrí, con el sonido de nuestros pasos resonando en el aire. Cuando llegamos al primer piso, Ryan empujó la puerta principal con todas sus fuerzas, pero no se movió. «Está cerrada», gritó, su voz llena de desesperación. «Imposible». «No la cerramos cuando entramos», respondí, intentando ayudarlo a abrirla. Pero era como si la puerta estuviera sellada, como si la casa misma no quisiera dejarnos salir. Los pasos volvieron a sonar, más cerca esta vez. «La ventana», sugirió Adam, señalando la ventana más cercana. Sin pensarlo dos veces, corrimos hacia ella. Sarah tomó una silla y la lanzó contra el cristal, haciéndolo estallar en 1000 pedazos. «Salgan», gritó, y uno por uno, nos deslizamos por la ventana rota. El frío aire de la noche nos golpeó al salir, pero estábamos a salvo. O eso creíamos. Cuando miré hacia atrás, hacia la casa, vi algo que me hizo temblar de miedo. En una de las ventanas del segundo piso, una figura nos observaba. No era humana, al menos no completamente. Era una sombra con ojos brillantes que reflejaban la luz de la luna. «Tenemos que irnos», susurré, y sin esperar respuesta, comenzamos a correr por la calle, dejando atrás la casa maldita. No hablamos mucho después de eso. Todos estábamos demasiado asustados, demasiado confusos por lo que acababa de suceder. Cuando finalmente llegamos a nuestras casas, cada uno se despidió rápidamente, sin mirar atrás. Esa noche, no pude dormir. Me quedé despierta, mirando fijamente la ventana de mi habitación, esperando ver algo, o a alguien. Pasaron los días, y ninguno de nosotros volvió a hablar de lo que pasó en la casa. Pero cada Halloween, desde esa noche,
he tenido el mismo sueño. Una sombra me observa desde la esquina de una habitación oscura, sus ojos brillando en la oscuridad. Y siempre, al final del sueño, escucho una voz susurrando. No todos salen. Nunca volví a la casa. Ninguno de nosotros lo hizo. Pero cada año, en la noche de Halloween, algo en el aire cambia, como si la casa estuviera esperando que alguien más cruce sus puertas, alguien que no tendrá tanta suerte como nosotros. Porque, después de todo, no todos salen. Siempre he odiado Halloween. No lo digo porque tenga algún trauma infantil relacionado con esta fecha ni porque me dé miedo lo paranormal. Simplemente me parece ridículo. La idea de adultos y adolescentes disfrazados, pidiendo dulces o yendo a fiestas temáticas, me resulta absurda. Este año no era la excepción, pero algo en el aire parecía diferente. Lo noté al despertarme, como si una sombra invisible se hubiera asentado en el ambiente, oscura y pesada. Tal vez era solo mi imaginación, influenciada por todas las decoraciones macabras que adornaban las casas del vecindario, pero sentía que algo estaba mal, muy mal. Esa tarde, mientras regresaba del instituto, vi a mis amigos reunidos cerca del estacionamiento. Sabía que estaban planeando alguna idiotez relacionada con Halloween. Mi mejor amigo, Javier, me saludó con una sonrisa cómplice. «Carlos», gritó desde lejos. «Esta noche tenemos algo grande. No te lo puedes perder». Suspiré y me acerqué con desgano. Ya me imaginaba lo que se traían entre manos. Alguna excursión al cementerio del pueblo o un ritual en la casa abandonada al final de la calle. «No, gracias», respondí, ajustando mi mochila en el hombro. «Sabes que no me gusta esa tontería». Javier me lanzó una mirada que mezclaba decepción y burla. «Vamos, hombre, no seas aguafiestas. Esta vez es diferente. Será la mejor noche de Halloween de nuestras vidas». Esa frase me dejó pensando. Sabía que Javier no decía cosas así a la ligera. Siempre había sido el típico chico aventurero, el que se lanzaba de cabeza a cualquier situación peligrosa solo por la emoción del momento, pero rara vez usaba palabras como diferente o la mejor. Algo en su tono me hizo dudar. «¿Qué tienes planeado?», pregunté, intentando que no se notara demasiado mi curiosidad. Javier se acercó, bajando la voz como si estuviera compartiendo un gran secreto. «¿Conoces la mansión Llerena, en la colina?», dijo, y mi estómago se hundió. Claro que conocía la mansión Llerena. Todos en el pueblo la conocían. Era una de esas propiedades antiguas que parecían haber estado allí desde siempre, aislada en la cima de una colina y cubierta por un denso bosque que la hacía prácticamente invisible desde la carretera. Las historias sobre esa casa eran muchas y variadas, pero todas coincidían en un detalle: nadie debía acercarse. Según la leyenda local, la familia Llerena desapareció misteriosamente hace más de 50 años. La policía había encontrado la casa vacía, con todas las puertas abiertas y los muebles cubiertos de polvo, como si nadie hubiera estado allí en décadas. Sin embargo, los Llerena habían sido vistos por última vez solo una semana antes. Nadie sabía qué les pasó, pero se decía que la casa estaba maldita. «Estás loco si crees que voy a ir allí», dije, dando un paso atrás. Javier soltó una carcajada. «Vamos, Carlos, ¿no quieres saber si las historias son reales?», preguntó, con una chispa de desafío en los ojos. «Hemos estado planeando esto durante semanas. Solo iremos a echar un vistazo. Si algo raro pasa, nos largamos, te lo prometo». Sabía que debía decir que no. Sabía que ir a esa casa era una idea terrible. Pero una parte de mí, la misma parte que siempre odiaba admitir que tenía miedo, comenzó a considerar la posibilidad. Después de todo, ¿qué tan malo podría ser?
La noche llegó rápidamente, y antes de darme cuenta, estaba parado frente a la entrada de la mansión Llerena con Javier y otros 4 amigos, Marta, David, Laura y Sergio. Todos llevaban linternas y estaban disfrazados, excepto yo. Mi único disfraz era mi mal humor. La mansión, a lo lejos, se alzaba como una silueta oscura y amenazante contra el cielo iluminado por la luna. Las ventanas eran agujeros negros que parecían vigilar cada movimiento, y las ramas de los árboles alrededor crujían con el viento, como si susurraran advertencias que ninguno de nosotros podía entender. ¿Estás seguro de que es buena idea?, preguntó Laura, frotándose los brazos como si el frío la molestara, aunque la noche estaba sorprendentemente cálida para ser finales de octubre. Javier sonrió y encendió su linterna, iluminando el camino que llevaba a la puerta principal de la casa. No te preocupes. Solo entraremos, tomaremos algunas fotos y nos largamos. Nada complicado. Mis nervios estaban en alerta máxima, pero no dije nada. Cruzamos el jardín descuidado, evitando las enredaderas que cubrían el camino, hasta llegar a la puerta. Javier la empujó y, para mi sorpresa, no estaba cerrada con llave. Se abrió lentamente, emitiendo un chirrido que hizo eco en el silencio de la noche. El interior estaba aún más oscuro que el exterior. Javier entró primero, seguido de los demás, y yo me quedé atrás, dudando si dar el siguiente paso. El aire dentro de la casa era denso y frío, mucho más frío de lo que debería ser. Esto está muy raro, dije en voz baja, mirando alrededor. La entrada era espaciosa, con un enorme candelabro colgando del techo, aunque todas las velas estaban apagadas. Las paredes estaban cubiertas de polvo, y el suelo de madera crujía bajo nuestros pies. No había muebles, solo una alfombra vieja y rota que cubría parte del suelo. El lugar olía a humedad y a algo más, algo que no pude identificar, pero que me revolvió el estómago. «Esto es increíble», murmuró David, apuntando con su linterna hacia las escaleras que llevaban al segundo piso. «Parece sacado de una película de terror». «Vamos a explorar un poco», sugirió Javier. «Marta y Sergio, vayan por ese pasillo. Laura y David, revisen las habitaciones de arriba. Carlos y yo nos quedamos aquí abajo». ¿Dividirnos?, pregunté, sintiendo como mi mal presentimiento aumentaba. «Será rápido», me aseguró Javier, dándome una palmada en la espalda. «Solo un vistazo y nos vamos». Los demás asintieron y se dispersaron. Marta y Sergio desaparecieron por el pasillo a la derecha, mientras Laura y David subían las escaleras. Javier y yo nos quedamos parados en el vestíbulo. «No me gusta esto», dije, mi voz casi un susurro. «Algo está mal, Javi». «Relájate, hombre», respondió, pero incluso su tono despreocupado sonaba un poco forzado. «Es solo una casa vieja». Nos quedamos en silencio por unos minutos, escuchando los ruidos de nuestros amigos explorando. De vez en cuando, oíamos el crujido de la madera o el sonido lejano de sus voces, pero aparte de eso, todo estaba increíblemente tranquilo. Demasiado tranquilo. «Vamos a revisar el sótano», sugirió Javier de repente, apuntando su linterna hacia una puerta al fondo del vestíbulo que parecía haber estado cerrada por años. Mi instinto gritaba que no lo hiciéramos, pero antes de que pudiera protestar, Javier ya había abierto la puerta. Un hedor nauseabundo salió de la oscuridad, como si algo muerto estuviera ahí abajo. «Por Dios, ¿qué es ese olor?», pregunté, tapándome la nariz con el brazo. Javier me miró, su rostro iluminado por la linterna. «Eso es lo que vamos a averiguar». Comenzamos a bajar las escaleras lentamente. Cada paso hacía que el mal presentimiento en mi estómago creciera. El aire estaba aún más frío, y el olor a podredumbre se hacía más fuerte a medida que nos acercábamos al final. Cuando llegamos al sótano, Javier encendió su linterna, revelando una pequeña habitación de piedra. Había cajas viejas apiladas en las esquinas y estanterías cubiertas de polvo, pero lo que más llamó mi atención fue una puerta de metal al fondo de la habitación. «¿Qué crees que haya ahí?»,
Pregunté, con el corazón latiendo rápido. Javier se acercó lentamente a la puerta y la empujó. Estaba cerrada, pero parecía débil, como si no hubiera sido usada en años. Con un poco de esfuerzo, logró abrirla. Detrás de la puerta había un túnel oscuro que se perdía en la distancia. Esto es raro, murmuró Javier, y por primera vez lo vi dudar. Creo que deberíamos irnos, dije. No me gusta nada esto. Solo un vistazo más, insistió. Empezamos a caminar por el túnel. La oscuridad nos envolvía por completo, y el eco de nuestros pasos era lo único que rompía el silencio. No sé cuánto tiempo caminamos, pero la sensación de estar siendo observado crecía con cada segundo. Finalmente, llegamos a una pequeña habitación al final del túnel. En el centro había una especie de altar hecho de piedra, cubierto de símbolos que no pude entender. Y sobre el altar, había algo que me heló la sangre, una caja de madera oscura, con inscripciones talladas en su superficie. ¿Qué es eso?, pregunté, retrocediendo un paso. No lo sé, respondió Javier, acercándose más. Antes de que pudiera detenerlo, Javier abrió la caja. Un grito desgarrador llenó el aire, un sonido inhumano que me hizo cubrirme los oídos. Las paredes del túnel comenzaron a temblar y sentí que el suelo bajo mis pies se movía. Javier cayó al suelo, agarrándose la cabeza, gritando de dolor. «Tenemos que salir de aquí», grité, tirando de su brazo para levantarlo. Pero era demasiado tarde. Algo oscuro y maligno se había liberado de esa caja. Un viento helado recorrió el túnel, apagando nuestras linternas. La oscuridad nos envolvió por completo, y supe en ese momento que no saldríamos de la mansión Llerena con vida. No sé cómo llegué hasta aquí, escribiendo esto. Pero si alguien lo lee, por favor, no vayas a esa casa. La maldición de los Llerena es real, y ahora, somos parte de ella. Siempre fui escéptico sobre Halloween. Los disfraces, las historias de terror, la gente pidiendo dulces, todo me parecía un intento desesperado por aferrarse a algo espeluznante en una vida rutinaria y aburrida. Mi grupo de amigos, en cambio, siempre amó esa fecha. Año tras año organizaban la fiesta más elaborada, con decoraciones de miedo, luces parpadeantes y, claro, la típica sesión de historias de terror. Nunca participaba mucho, solo escuchaba, a veces reía para no parecer aguafiestas, pero en mi mente siempre lo veía como pura fantasía. Este año, sin embargo, algo cambió. La noche comenzó como cualquier otra Halloween. Mis amigos, Pedro, Sara y Marcos, se habían encargado de organizar la fiesta. Habían alquilado una casa antigua en las afueras del pueblo, una de esas casas que parecen sacadas de una película de terror. La casa tenía una historia, claro. Supuestamente, había sido escenario de un asesinato hacía varias décadas, pero nadie sabía exactamente qué había sucedido. Algunos decían que la casa estaba embrujada, que cosas extrañas ocurrían allí por la noche. Otros aseguraban que solo eran rumores para mantener a la gente alejada de una propiedad en ruinas. Cuando llegamos, la luna llena estaba en lo alto, bañando la casa en una luz fría y pálida. Las ventanas rotas y la fachada descuidada añadían un toque inquietante a la atmósfera. Pedro nos recibió en la puerta, disfrazado de vampiro, como siempre, con una sonrisa burlona. ¿Listos para la mejor fiesta de Halloween de sus vidas?, preguntó, agitando una copa de plástico con algún tipo de ponche rojo. Entramos en la casa y, sorprendentemente, Pedro y Sara habían hecho un buen trabajo decorándola. Había telarañas falsas por todas partes, calabazas iluminadas con velas y un par de altavoces que reproducían efectos de sonido aterradores. Sin embargo, a pesar del esfuerzo, el lugar se sentía extrañamente frío, como si el aire no circulase bien y olía a humedad y madera podrida. Pero no dije nada.
Nos instalamos en la sala principal, un espacio amplio con un enorme ventanal que daba a un jardín descuidado. Las luces estaban tenues y el sonido del viento golpeando contra las ventanas le daba un toque aún más sombrío al ambiente. Después de un rato de charla y risas, Sara, disfrazada de bruja, propuso que contáramos historias de terror. Vamos, chicos, es Halloween. No podemos dejar pasar la oportunidad de contar historias que realmente den miedo, dijo con una sonrisa traviesa. Como siempre, me preparé para escuchar las mismas historias recicladas, fantasmas en el espejo, llamadas desde dentro de la casa y el típico hombre de la capucha acechando en la oscuridad. Pero esa noche, algo diferente ocurrió. Pedro comenzó su relato. Habló sobre la casa en la que estábamos. Dijo que había investigado un poco sobre el supuesto asesinato y que, según algunas fuentes, había sido mucho peor de lo que la gente sabía. Dicen que fue un asesinato ritual, empezó Pedro, bajando la voz dramáticamente. La familia que vivía aquí era parte de una secta. Un culto secreto que adoraba a una entidad demoníaca. Hacían sacrificios humanos para invocar a algo que no debería haber sido despertado. Sara rodó los ojos y se rió, pero yo noté que Marcos, que solía ser el más escéptico de todos, estaba más callado de lo normal. Algo en su expresión me hizo sentir incómodo, pero decidí no darle importancia. Pedro continuó. La noche en que todo ocurrió, los vecinos escucharon gritos provenientes de la casa, pero cuando llegaron, la familia había desaparecido. No había cuerpos, ni rastros de lucha, solo un símbolo extraño dibujado en el suelo con sangre. Nadie supo qué pasó, y desde entonces, la casa ha estado vacía. Hubo un silencio tenso después de que Pedro terminó su historia. Todos estábamos esperando que alguien se riera o dijera algo para romper la tensión, pero nadie lo hizo. El viento seguía golpeando las ventanas y la sensación de frío en la habitación se intensificaba. Sara fue la primera en romper el silencio. Es solo una leyenda, Pedro. Nada de eso es real. Además, si fuera cierto, ya habríamos sentido o visto algo raro, ¿no? Pedro se encogió de hombros y se echó hacia atrás en el sofá. Tal vez, dijo, sonriendo. Pero a veces, las cosas más aterradoras son las que no podemos ver a simple vista. Decidimos seguir con la fiesta, aunque la atmósfera se había vuelto más pesada, más inquietante. Después de un rato, Sara se ofreció a hacer una ronda de bebidas, y Marcos fue con ella a la cocina para ayudarla. Me quedé con Pedro, que parecía estar disfrutando de la incomodidad que había creado con su historia. Pasaron unos minutos, y comencé a sentirme raro. No era solo el ambiente. Algo estaba mal. Podía sentir una presión en mi pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado. El sonido del viento, que antes era solo un murmullo, ahora parecía más intenso, casi como si estuviera gritando. ¿Lo sientes?, me preguntó Pedro de repente, rompiendo el silencio. ¿Sentir qué?, pregunté, aunque en el fondo sabía a qué se refería. Algo en esta casa, dijo, bajando la voz. Algo no está bien aquí. Antes de que pudiera responder, escuchamos un ruido fuerte proveniente de la cocina. Parecía el sonido de cristales rompiéndose, seguido de un grito ahogado. Pedro y yo nos levantamos de inmediato y corrimos hacia la cocina. Al llegar, encontramos a Sara y Marcos de pie frente a la mesa, con los rostros pálidos y los ojos abiertos de par en par. Sobre la mesa, una de las botellas de vino se había volcado, derramando el líquido rojo por todo el suelo. Pero lo que realmente nos asustó no fue eso. Era lo que estaba dibujado en el suelo con el vino derramado. Era el mismo símbolo que Pedro había descrito en su historia. Un símbolo que ninguno de nosotros reconocía, pero que, de alguna manera, nos hacía sentir un miedo profundo e irracional. «Esto no es posible», murmuró Pedro, retrocediendo lentamente. Sara comenzó a llorar, temblando incontrolablemente, mientras Marcos intentaba calmarla, aunque claramente también estaba aterrorizado. Decidimos que era hora de irnos.
Nadie dijo nada, pero todos sabíamos que algo terrible estaba ocurriendo en esa casa, algo que no podíamos explicar ni comprender. Recogimos nuestras cosas lo más rápido que pudimos y nos dirigimos a la puerta principal. Pero cuando intentamos abrirla, estaba cerrada. Y no me refiero a que estuviera con seguro. Me refiero a que no se movía en absoluto, como si estuviera sellada por fuera. Pedro intentó forzarla, pero no hubo forma. «Esto no puede estar pasando», dijo, golpeando la puerta con desesperación. El pánico comenzó a instalarse en todos nosotros. Intentamos abrir las ventanas, pero estaban selladas de la misma manera. Estábamos atrapados en esa maldita casa. De repente, la temperatura en la habitación cayó aún más y sentí como si alguien me estuviera observando desde la oscuridad. No lo veía, pero sabía que estaba allí, algo o alguien acechándonos. Fue entonces cuando escuchamos los pasos. Provenían del piso superior. Lentos, pesados, como si alguien estuviera caminando deliberadamente hacia nosotros. Sara empezó a gritar y Marcos la tomó de los hombros, intentando calmarla, pero todos sabíamos que el miedo se había apoderado de nosotros. Pedro nos miró con una expresión que nunca había visto en él antes, una mezcla de terror y arrepentimiento. «No fue solo una historia», susurró. Algo real pasó aquí. No debería haber jugado con esto». Los pasos seguían acercándose, y con cada paso, el aire se volvía más espeso, más frío. Podía sentirlo, como si algo maligno estuviera justo detrás de nosotros, esperando el momento adecuado para atacar. Nos agrupamos en el centro de la sala, con la vista fija en las escaleras que conducían al segundo piso. Las sombras parecían moverse, como si algo se deslizara por las paredes. «¿Qué hacemos?», preguntó Marcos con la voz temblorosa. Antes de que alguien pudiera responder, las luces parpadearon y se apagaron por completo. Nos quedamos en la oscuridad total. Podía oír a Sara sollozar y el rápido ritmo de la respiración de Pedro y Marcos. Y entonces, un susurro, bajo y gutural, rompió el silencio. Nunca debieron haber venido. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, el miedo me paralizaba. Sabía que algo nos estaba observando, algo que no pertenecía a este mundo. De repente, las luces volvieron a encenderse, pero la habitación estaba vacía. Las puertas se abrieron de golpe, y sin decir una palabra, salimos corriendo de la casa, sin mirar atrás. Esa noche de Halloween no fue solo una fiesta. Fue un despertar, una lección de que algunas historias no son solo historias, y que hay lugares que guardan secretos oscuros, esperando a ser desenterrados por los incautos. Nunca hablamos de lo que ocurrió esa noche, pero el miedo persiste, y cada Halloween, cuando la luna llena ilumina el cielo, recuerdo esos pasos acercándose, recordándonos que hay cosas que no deberíamos intentar entender. Siempre me he considerado a alguien bastante racional. No creo en fantasmas, ni en brujas, ni en todas esas tonterías que rodean Halloween. Para mí, la noche del 31 de octubre era solo una excusa para disfrazarse y pasar un buen rato con amigos. Hasta esa noche. Todo comenzó cuando decidimos hacer algo diferente para Halloween. Ya estábamos aburridos de las mismas fiestas de disfraces y de ir por el vecindario pidiendo dulces, a pesar de que la mayoría ya teníamos 17 o 18 años. Entonces, Javier, siempre buscando algo emocionante, sugirió que jugáramos a un juego que había escuchado en internet. Se llama el juego de Halloween, nos explicó en el grupo de WhatsApp. Es simple, haces un ritual a la medianoche y, si todo sale bien, el espíritu de la reina de las sombras aparece para concederte un deseo. Todos, por supuesto, nos burlamos. Parecía un truco barato de alguna página de internet para asustar a adolescentes aburridos. Sin embargo, cuanto más Javier insistía, más se encendía mi curiosidad. ¿Qué tenía de especial este juego? Al final, nos convenció,
y 5 de nosotros acordamos reunirnos en su casa esa noche: Javier, Andrea, Leo, Sofía y yo, Marcos. Javier vivía en una casa antigua al final de nuestro barrio. Era el tipo de lugar que ya de por sí daba escalofríos. Al llegar, todos íbamos disfrazados, más por tradición que por otra cosa. Javier había preparado todo: velas negras, una tabla ouija, aunque decía que no la necesitaríamos para el juego, y un círculo de sal en el suelo. Todo parecía sacado de una película barata de terror. Nos reunimos en la sala de estar, con las luces apagadas, y Javier nos explicó las reglas. Para que funcione, dijo mientras encendía las velas alrededor del círculo de sal, todos debemos entrar en el círculo exactamente a la medianoche. Debemos estar en completo silencio y concentrados en lo que más deseamos. Si todo va bien, la reina de las sombras aparecerá en nuestros sueños y, cuando despierte, el deseo que pedimos se habrá cumplido. Sonaba absurdo, pero estábamos allí para divertirnos. Nos reímos un poco mientras tomábamos asiento dentro del círculo, y, a las 11:59, guardamos silencio. Las velas titilaban suavemente, proyectando sombras en las paredes. El ambiente se sentía pesado, aunque pensé que tal vez era la sugestión o simplemente la tensión de la situación. Mientras la aguja del reloj se acercaba a las 12, noté que Sofía parecía más nerviosa de lo normal. Sus manos temblaban y su respiración era irregular. No le dije nada, probablemente estaba más asustada de lo que quería admitir. Finalmente, el reloj dio las 12 campanadas. Nos quedamos en silencio, esperando algo. No ocurrió nada. Las velas seguían encendidas. No hubo ningún sonido extraño, ningún viento que sacudiera las ventanas. Nos miramos entre nosotros, intercambiando miradas de confusión. Al cabo de unos minutos, Javier, visiblemente decepcionado, se levantó. «Supongo que no ha funcionado», dijo encogiéndose de hombros. «Vamos a dormir». Nos repartió los sacos de dormir y nos instalamos en el suelo de la sala. Aunque no estaba asustado, había algo en el ambiente que me incomodaba. Me acosté en mi saco de dormir, mirando el techo y esperando a que el sueño llegara, pero mi mente no dejaba de pensar en lo que acabábamos de hacer. Cerré los ojos, y fue entonces cuando lo sentí. Primero fue un escalofrío, que recorrió mi columna desde la nuca hasta la base de la espalda. Era como si el aire en la habitación hubiera cambiado. Abrí los ojos de golpe, pero todo estaba igual. Todos parecían estar dormidos, aunque no podía ver bien a través de la oscuridad. Me acomodé de nuevo, intentando ignorar esa sensación, pero entonces escuché algo. Era un susurro, apenas audible, pero definitivamente allí. «Marcos», decía. «Marcos, ven». Sentí mi corazón latir más rápido. Me senté lentamente, tratando de localizar el origen del sonido. Todo estaba en silencio, excepto por el susurro que parecía moverse a mi alrededor, como si alguien caminara en círculos a mi alrededor. Me levanté, con el cuerpo tenso y la piel erizada. Mi respiración era superficial, pero intentaba no hacer ruido. Caminé hacia la puerta de la sala, sintiendo que algo, o alguien, me estaba observando. A cada paso, el susurro se hacía más fuerte, y entonces lo vi. Allí, parada en la esquina más oscura de la sala, había una figura. No era más que una silueta, envuelta en sombras. No tenía rostro, pero sus ojos, 2 agujeros vacíos, estaban fijos en mí. El aire se volvió denso, casi irrespirable. El susurro ahora resonaba en mi cabeza, como si la figura estuviera dentro de mi mente. Corrí hacia la puerta, desesperado por salir de allí. Pero cuando la alcancé, la puerta no se movió. Estaba cerrada con llave. Giré el pomo con fuerza, pero nada. Comencé a gritar los nombres de mis amigos, pero ninguno respondió. Todos seguían durmiendo, o eso parecía. De repente, la figura se movió. No caminó ni corrió. Simplemente estaba un segundo en la esquina y al siguiente estaba justo frente a mí. Su cara,
si es que se podía llamar así, estaba a centímetros de la mía. Un frío intenso me invadió el cuerpo y caí al suelo, incapaz de moverme. Marcos, susurró de nuevo, pero esta vez su voz era más clara, más nítida. Tu deseo. Mi deseo. Intenté recordar lo que había pedido en el círculo, pero mi mente estaba en blanco. No podía pensar en nada más que en escapar. De alguna manera, me obligué a levantarme y corrí hacia el pasillo. Sabía que había una puerta trasera que daba al jardín, y si lograba llegar allí, podría salir de la casa. Pero mientras corría, los pasillos parecían alargarse. No importaba cuánto avanzara, la puerta nunca estaba más cerca. Era como si la casa misma estuviera cambiando, jugando conmigo. Escuchaba el eco de mis pasos resonar en las paredes, pero también escuchaba algo más, algo que me seguía, algo que respiraba pesadamente detrás de mí. Cuando finalmente llegué a la puerta trasera, no tuve tiempo para pensar. La abrí de golpe y salí al jardín, pero lo que vi no era el jardín de siempre. El cielo estaba cubierto por nubes negras y el suelo estaba cubierto de una niebla densa. A lo lejos, escuché risas. Pero no eran risas humanas. Eran distorsionadas, inhumanas. Retrocedí, pero cuando lo hice, algo me agarró por la pierna. Miré hacia abajo y vi una mano emergiendo de la niebla, una mano fría y huesuda que tiraba de mí con fuerza. Grité, pateando y luchando para liberarme, pero la mano no me soltaba. Entonces, la escuché de nuevo. La voz. Tu deseo, Marcos. ¿Recuerdas? Y lo recordé. Lo había pedido como una broma, sin pensar en las consecuencias. Deseo que Halloween sea eterno, había dicho. Solo era una frase estúpida, una manera de burlarme del juego. Pero ahora, entendía. Halloween sería eterno. Para mí. La mano me arrastró hacia la niebla, y todo se oscureció. Desperté con un grito. Estaba de nuevo en la sala, con mis amigos a mi alrededor. Todos dormían profundamente, como si nada hubiera pasado. Me levanté de golpe, con el corazón acelerado. ¿Había sido solo un sueño? Miré el reloj, las 12:01. Apenas había pasado un minuto desde que comenzamos el ritual. Pero todo se sentía tan real. Decidí no decir nada a los demás. Quizás solo había sido mi imaginación jugando conmigo. Sin embargo, cuando todos despertamos al día siguiente, algo estaba mal. El sol no salió. Halloween siempre fue mi época favorita del año. La única noche en la que se esperaba que te disfrazaras de monstruo, bruja o cualquier cosa espeluznante sin que te miraran raro. Yo, Marta, esperaba esa noche con ansias cada año, y 2023 no iba a ser la excepción. No iba a dejar que nada me lo arruinara, aunque, si soy honesta, algo dentro de mí me decía que ese año sería diferente. Pero lo ignoré. ¿Por qué no lo haría? Era Halloween, ¿qué podría salir mal? Mi mejor amiga, Julia, había organizado una fiesta en su casa, algo que llevaba planificando desde hacía semanas. Sería una fiesta épica, música, disfraces, bebidas y una pequeña sorpresa terrorífica que Julia nos había prometido a todos. Lo que no nos dijo fue que tenía algo más en mente, algo que se saldría completamente de control esa noche. La casa de Julia. Llegué a su casa alrededor de las 9 de la noche. El lugar ya estaba decorado con telarañas falsas, calabazas talladas y luces anaranjadas que parpadeaban en las ventanas. Julia vivía en las afueras del pueblo, en una casa que, para ser honesta, ya daba miedo de por sí. Era vieja, con habitaciones oscuras y una energía que nunca me había gustado demasiado. Pero esa noche, todos estábamos emocionados, y no iba a dejar que las vibras raras me afectaran. Entré con mi disfraz de vampira, una elección bastante cliché, lo sé, pero cómodo. Julia me recibió vestida de bruja,
riendo y ofreciéndome una copa. La casa ya estaba llena de amigos, algunos bailando, otros charlando. Todo parecía ir de maravilla. ¿Estás lista para lo mejor de la noche?, me preguntó Julia, sus ojos brillando con emoción. Sabía que estaba tramando algo, pero no tenía ni idea de qué se trataba. Claro que sí. ¿Qué es? ¿Una casa embrujada improvisada o algo así? Julia sonrió misteriosamente y me llevó al sótano. Era una parte de la casa a la que nunca había bajado antes. Cuando llegamos a la puerta del sótano, noté algo extraño: el candado. Estaba puesto, pero viejo y oxidado, como si nunca hubiera sido abierto en años. Encontré algo en este sótano hace unas semanas, dijo Julia, su voz ahora más seria. No quería decírtelo hasta ahora, pero hay algo aquí abajo. Algo que me está asustando, y quiero que lo veas conmigo. No sabía si Julia estaba bromeando o si realmente estaba asustada, pero algo en su tono me puso nerviosa. Aún así, mi curiosidad era más fuerte. Bajamos las escaleras crujientes, iluminadas solo por la luz tenue de su teléfono móvil. El aire era pesado, denso, y olía a moho. Llegamos a una puerta al fondo, cubierta de polvo. Julia se acercó y me susurró: encontré esta habitación hace un mes. No había visto esta puerta en los 10 años que he vivido aquí. El corazón me dio un vuelco. No sabía qué esperar al otro lado, pero Julia ya estaba abriendo la puerta. La sorpresa inesperada. Dentro, había una habitación pequeña, oscura, con lo que parecían muebles cubiertos con sábanas viejas y un baúl de madera en el centro. Julia se acercó al baúl y lo abrió. En su interior, había una especie de tablero antiguo, algo que reconocí al instante. Julia, no puede ser en serio, dije, dando un paso atrás. Es una ouija. Lo sé, contestó ella. ¿Y lo vamos a usar? No. Ni de broma. Julia se rió, pero había algo diferente en su risa. Solo será una broma, Marta. No va a pasar nada. Lo he usado antes, ¿sabes? La idea de jugar con una ouija en ese sótano frío y oscuro me ponía los pelos de punta, pero tampoco quería hacer la aguafiestas. Así que, de mala gana, accedí. Nos sentamos alrededor del tablero, y Julia comenzó a hacer las preguntas típicas. ¿Hay alguien aquí con nosotras? El puntero no se movió, como era de esperarse. Me relajé un poco. Quizás estaba siendo una paranoica. Si hay alguien aquí, ¿quién eres? De nuevo, nada. Julia y yo nos miramos, a punto de reírnos de lo tonto que era todo, cuando, de repente, el puntero se movió. Muy lentamente, pero se movió. Primero, marcó una M. Luego una A. Julia me miró, sorprendida. El puntero continuó moviéndose. R, T. Marta, no lo estoy haciendo yo, dijo Julia, su voz temblorosa. Pero la verdad es que yo tampoco lo estaba haciendo. No era posible. ¿Qué diablos está pasando?, murmuré, mi corazón latiendo tan rápido que pensé que iba a explotar. El puntero terminó la última letra, A. Era mi nombre. Las luces parpadearon. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral, pero antes de que pudiera decir algo, el puntero se movió de nuevo, más rápido esta vez. N-O. No, susurré. Julia me agarró la mano. El ambiente se sentía pesado, como si algo invisible estuviera presionando nuestras espaldas. Las escaleras que llevaban al piso superior crujieron, pero no había nadie allí. No podíamos ver nada, pero sentíamos una presencia. Algo o alguien estaba allí con nosotras. La presencia. Julia cerró la ouija rápidamente, arrojando el tablero a un lado, pero el ambiente no cambió. De hecho, empeoró. Tenemos que irnos, le dije, pero cuando intentamos subir las escaleras, las luces de la casa se apagaron completamente. Un ruido sordo, como si algo grande se moviera por el sótano, resonó a nuestras espaldas.
No quería voltear, pero sentí una mirada fija en mí. Julia gritó, y eso fue suficiente para que ambos nos echáramos a correr. Subimos a toda velocidad, chocando con los muebles y tropezando entre nosotros. Alcanzamos la puerta del sótano, y justo cuando íbamos a salir, algo me agarró del tobillo. Caí al suelo con fuerza, la respiración se me cortaba mientras pataleaba. No había nada visible, pero podía sentir unas manos frías, huesudas, agarrándome. Julia me ayudó a levantarme, y logramos cerrar la puerta detrás de nosotros, jadeando, con los corazones desbocados. La casa arriba estaba completamente silenciosa. La música de la fiesta había parado, y las luces seguían apagadas. ¿Dónde están todos?, pregunté, con la voz temblorosa. No lo sé, murmuró Julia, su rostro pálido. No deberían haberse ido así. Caminamos por la sala, buscando a nuestros amigos, pero la casa estaba vacía. Las decoraciones de Halloween seguían en su lugar, pero el ambiente había cambiado por completo. La sensación de ser observada seguía allí, pero lo peor era que sabíamos que no estábamos solas. El final. De repente, las luces parpadearon de nuevo, y escuchamos un golpe fuerte proveniente de la cocina. Corrimos hacia allí, solo para encontrar la puerta del refrigerador abierta de par en par, con todo el contenido esparcido por el suelo. En la pared, alguien, o algo, había escrito con lo que parecía ser sangre: no saldrán. Esto no puede estar pasando, susurré, retrocediendo. Julia comenzó a hiperventilar. Tratamos de salir de la casa, pero cada vez que lo intentábamos, las puertas no abrían. Era como si algo las estuviera bloqueando del otro lado. Golpeamos las ventanas, gritamos, pero no había respuesta. No había nadie afuera. El vecindario, normalmente lleno de niños pidiendo dulces, estaba completamente desierto. Lo peor vino cuando el teléfono de Julia sonó. Era un mensaje. Al leerlo, su rostro se volvió aún más pálido, si eso era posible. ¿Qué dice?, pregunté, mi voz casi inaudible. Julia me mostró la pantalla. El mensaje decía: nos vemos pronto. F. ¿Quién es F?, pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Freddy, dijo Julia, su voz apenas un susurro. Freddy era su exnovio. Había muerto en un accidente de coche hace 2 años. En ese momento, la puerta del sótano comenzó a abrirse lentamente. Esa fue la última noche de Halloween que celebramos. Y también fue la última vez que volví a ver a Julia. Nunca creí en maldiciones. Siempre pensé que esas historias eran solo para vender libros de misterios o atraer turistas a ruinas antiguas. Incluso cuando estaba estudiando arqueología, mis profesores hablaban de ellas con una sonrisa irónica, como si fuera parte de la tradición, pero nada más. Hasta que me topé con el sarcófago. Ahí, todo cambió. Mi nombre es Paula, y esta es la historia de cómo una simple expedición arqueológica se convirtió en mi peor pesadilla. Era una tarde calurosa de agosto cuando llegamos al sitio. Un grupo pequeño, 4 personas en total: el profesor Gómez, el jefe de la expedición, Claudia, una estudiante de doctorado que ya había trabajado en varias excavaciones importantes, Alejandro, el experto en conservación, y yo, que acababa de terminar mi 2º año en la universidad. Este era mi primer viaje real al campo, y estaba emocionada de aprender todo lo que pudiera. Nos encontrábamos en Egipto, en una zona cercana a Saqqara, donde el gobierno había aprobado una excavación después de que unos pastores locales reportaran la aparición de un túnel oculto tras un derrumbe. Las autoridades habían investigado y decidido que, efectivamente, podría ser el hallazgo de una tumba desconocida.
Y allí estábamos nosotros, listos para abrirla. El primer día fue más de trabajo preliminar que otra cosa. Organizamos el campamento y revisamos los registros geológicos. Pero a la mañana siguiente, comenzamos a excavar. Fue alrededor del mediodía cuando la pala de Alejandro golpeó algo sólido bajo la arena. Al principio pensamos que sería una roca, pero al despejar más el área, vimos que era una entrada sellada. Un portal de piedra, decorado con jeroglíficos apenas visibles por el paso del tiempo, pero no tan deteriorados como para ser irreconocibles. Claudia y el profesor Gómez se emocionaron, y con razón. Algo nos decía que esta tumba no había sido tocada en milenios. Lo que descubrimos dentro era aún más sorprendente. Bajamos con cuidado por un pasillo de piedra hasta una cámara amplia, oscura y fría, que se extendía más allá de la luz de nuestras linternas. Estaba casi vacía, salvo por un gran sarcófago de granito negro en el centro de la sala, de apariencia imponente. No tenía los ornamentos dorados que suelen encontrarse en las tumbas de faraones, pero su diseño era intrigante. Parecía más antiguo que cualquier cosa que hubiéramos visto antes, más rudimentario y, de alguna manera, más oscuro. «Debe haber algo importante aquí», murmuró Claudia mientras inspeccionaba las inscripciones. Yo me acerqué al sarcófago, fascinada. No soy una experta en jeroglíficos, pero las inscripciones que cubrían la piedra no parecían del todo egipcias. Las formas eran más toscas, casi primitivas, como si hubieran sido grabadas con prisa o con furia. Sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral y retrocedí instintivamente. «No reconozco este tipo de trabajo», dijo Alejandro, visiblemente confundido. «Esto no es algo que se encuentre normalmente». El profesor Gómez asintió, más emocionado que preocupado. «No hay duda de que esto es único. Tenemos que abrirlo». Algo dentro de mí gritaba que no debíamos hacerlo, pero ¿quién iba a escuchar a un estudiante de segundo año? Además, mi racionalidad me decía que no había nada que temer. Sin embargo, mientras Alejandro y el profesor Gómez preparaban las herramientas, noté que Claudia estaba incómoda, mordisqueándose las uñas, un hábito que había visto en ella solo cuando estaba realmente nerviosa. Abrir el sarcófago no fue fácil. El granito era espeso y la tapa estaba sellada con una mezcla de resina endurecida que había sobrevivido al paso de los siglos. Trabajamos hasta bien entrada la tarde, con el sol ya comenzando a ponerse y las sombras alargándose en la cámara. Finalmente, con un crujido sordo, logramos mover la tapa apenas lo suficiente para ver el interior. El olor fue lo primero que noté. No era el hedor típico de un cuerpo en descomposición, ni el polvo seco de una tumba cerrada. Era algo más, algo extraño, como si el aire mismo dentro del sarcófago hubiera cambiado con el tiempo, volviéndose rancio y cargado de un olor químico, metálico, pero a la vez extraño, difícil de identificar. «Dios mío», murmuró Alejandro, encendiendo una linterna más potente y apuntando hacia el interior. Esperábamos encontrar una momia, tal vez un faraón olvidado o un noble enterrado en secreto. Pero lo que había dentro era algo diferente. Algo que, en ese momento, no comprendimos. El cuerpo estaba envuelto en tiras de lino, sí, pero no era un humano. O al menos, no lo parecía. Era más delgado, los huesos parecían demasiado largos y las extremidades estaban torcidas de una manera antinatural. Y la cara, no había una cara. No quedaba más que un agujero profundo donde debería haber estado el rostro. El silencio cayó sobre nosotros mientras todos tratábamos de procesar lo que estábamos viendo. «¿Qué es esto?», dijo Claudia, dando un paso atrás. El profesor Gómez parecía fascinado. Se inclinó sobre el borde del sarcófago, susurrando para sí mismo palabras que no pude entender. Alejandro, sin embargo, retrocedió, claramente incómodo. «Esto no está bien», dijo, apagando su linterna. «No deberíamos estar aquí». Yo también sentía lo mismo. Algo en el ambiente había cambiado. La temperatura había descendido drásticamente y una sensación de opresión llenaba el aire.
Intenté calmarme, recordándome que solo eran nervios, pero cuanto más tiempo pasaba en esa cámara, más sentía como si algo estuviera observándonos. Fue entonces cuando el profesor Gómez decidió tocar el cuerpo. Todo ocurrió en un instante. El profesor se inclinó sobre el sarcófago, extendiendo la mano para tocar el lino polvoriento que envolvía a la criatura. Al hacerlo, hubo un crujido, como si los huesos de la criatura se estuvieran rompiendo o reajustando. El aire en la cámara se volvió más pesado, como si algo invisible nos envolviera. De repente, el cuerpo se estremeció. Fue un movimiento leve, casi imperceptible, pero lo suficiente para que todos lo viéramos. Claudia gritó, y Alejandro dio un paso atrás, tropezando con sus propios pies y cayendo al suelo. ¿Qué fue eso?, gritó Claudia, con los ojos desorbitados. El profesor Gómez, sin embargo, no se inmutó. Parecía hipnotizado por la criatura, completamente ajeno a lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Lo llamé, pero no respondió. En lugar de eso, continuó murmurando en voz baja, cada vez más rápido, mientras se inclinaba más cerca del sarcófago. De repente, la linterna de Alejandro se apagó. Quedamos en la oscuridad por un momento eterno, y en ese instante, sentí que algo estaba mal. Como si hubiera una presencia en la habitación con nosotros, algo que no pertenecía a este mundo. Luego, la linterna volvió a encenderse, parpadeando, pero lo suficiente para que viéramos que el cuerpo en el sarcófago ya no estaba en la misma posición. Algo lo había movido. El terror fue inmediato. Quise correr, salir de esa maldita tumba y no mirar atrás. Pero el profesor no se movía. Permanecía allí, inclinado sobre el sarcófago, inmóvil, como si estuviera en trance. Lo llamé una vez más, esta vez con más fuerza, pero no respondió. Solo entonces me di cuenta de que algo más estaba ocurriendo. La criatura se estaba moviendo. Lentamente, los vendajes comenzaron a desenredarse, revelando una piel pálida, casi translúcida, debajo. Las extremidades largas y delgadas empezaron a moverse, como si estuvieran despertando después de siglos de sueño. Y el hueco donde debería haber estado el rostro, algo se movía dentro de él, algo que no debería existir. No sé cómo logré reaccionar. Corrí hacia el profesor, lo agarré por el brazo y tiré de él con todas mis fuerzas. Claudia y Alejandro ya estaban en la entrada de la cámara, gritándome que saliera, pero el profesor seguía sin reaccionar. Finalmente, logré sacarlo de su trance. Sus ojos, cuando me miraron, estaban vacíos, como si hubiera visto algo que no podía comprender. Sin decir una palabra, comenzó a correr hacia la salida conmigo a su lado. Al llegar a la superficie, la noche ya había caído. Los cuatro estábamos aterrados, sin saber qué hacer. Alejandro, el más sensato de todos, dijo que debíamos informar a las autoridades y cerrar la tumba para siempre. Claudia estaba de acuerdo. Pero el profesor, aunque sacudido, insistía en que debíamos volver. Decía que había algo más que necesitábamos descubrir. Esa noche, no pude dormir. Escuchaba ruidos, como susurros que parecían provenir de las paredes de mi tienda. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa criatura, moviéndose lentamente en mi mente. Y sentía una presencia, una sombra que se cernía sobre nosotros. A la mañana siguiente, cuando salí de mi tienda, me di cuenta de que el profesor Gómez no estaba en el campamento. Ni Alejandro ni Claudia sabían dónde había ido, pero no tardamos mucho en descubrirlo. Lo encontramos dentro de la cámara, frente al sarcófago, murmurando las mismas palabras que había susurrado el día anterior. Pero esta vez, algo más había cambiado. La criatura, o lo que quedaba de ella, estaba de pie, a su lado. No era un cuerpo inerte. Nunca creí en las maldiciones. Para mí, el misterio del antiguo Egipto, con sus faraones y sus pirámides, siempre fue algo fascinante,
pero lejano, un cuento más de los que se leen en los libros de historia. Sin embargo, lo que experimenté ese verano cambió mi perspectiva por completo. No importa lo que creas, hay cosas que simplemente no pueden explicarse. Mi nombre es Javier y tenía 19 años cuando decidí unirme a una excavación arqueológica en Egipto. Era una oportunidad única, parte de un programa de intercambio con la universidad. Mi pasión por la arqueología y la historia me llevó hasta allí, donde esperaba descubrir piezas y monumentos fascinantes, tomar muchas fotos, aprender sobre civilizaciones antiguas y, con suerte, tener algunas anécdotas interesantes para contarle a mis amigos. Lo que jamás imaginé fue que me vería atrapado en una pesadilla de la que aún hoy me cuesta hablar. Todo comenzó en una calurosa tarde de junio. Nos encontrábamos en una excavación al sur del Cairo, en una zona poco explorada por los equipos modernos. Los arqueólogos locales creían que podía haber una necrópolis escondida bajo las dunas de arena. Yo había leído sobre sitios similares, así que la idea de desenterrar tumbas que podrían haber estado cerradas durante milenios me emocionaba. Tras varios días de trabajo bajo el sol abrasador, finalmente ocurrió. Un equipo de obreros egipcios desenterró lo que parecía ser la entrada a una tumba sellada. Al principio, no era más que una grieta en la roca que apenas se distinguía entre la arena y el viento. Pero cuando limpiamos más la zona, descubrimos un pasadizo angosto que llevaba hacia el subsuelo. La emoción creció en el grupo, especialmente entre los más jóvenes. El jefe de la excavación, el Dr. Alamar, estaba exultante, pues pensaba que habíamos encontrado algo grande. Descendimos lentamente por el pasadizo, usando linternas para alumbrar el camino. El aire en el túnel estaba denso y cargado de un olor que nunca olvidaré, una mezcla de humedad y descomposición, como si el tiempo mismo hubiera dejado una cicatriz en ese lugar. Al final del pasadizo encontramos una gran sala rectangular. En el centro, cubierto de polvo y telarañas, reposaba un sarcófago. Pero no era uno cualquiera. La primera señal de que algo no estaba bien fue la reacción del Dr. Alamar. Mientras lo miraba con el ceño fruncido, susurró algo en árabe que no entendí, pero su tono fue suficiente para que todos nos quedáramos en silencio. El sarcófago era de piedra negra, completamente lisa, sin inscripciones visibles. Eso ya era raro de por sí. Casi todos los sarcófagos que había estudiado estaban cubiertos de jeroglíficos que narraban la vida y muerte del difunto. Pero este estaba vacío de palabras. Solo había símbolos tallados en la tapa, formas que no reconocí y que parecían tener algo primitivo y a la vez extraño. El Dr. Alamar nos ordenó retirarnos y cerrar el túnel. Dijo que no era seguro, que ese tipo de descubrimientos debían analizarse con más detalle antes de continuar. Me sentí decepcionado. Habíamos encontrado algo increíble y ahora nos pedían detenernos. Pero la curiosidad pudo más. Esa noche, junto con dos compañeros de la universidad, Álvaro y Lucía, decidimos regresar a la tumba. Nos escabullimos del campamento después de la cena, llevando linternas y nuestras cámaras. Al llegar, el túnel seguía despejado, y entramos sin hacer ruido. La sala parecía más opresiva que antes. El aire estaba frío, lo que era extraño considerando que afuera el calor era insoportable incluso por la noche. No hablábamos mucho, pero la emoción y la tensión eran palpables. Nos acercamos al sarcófago y, sin pensarlo mucho, comenzamos a examinarlo. Álvaro sugirió que intentáramos abrirlo. Al principio, Lucía y yo nos opusimos. Abrir algo así sin supervisión era una locura. Pero él insistió. Decía que no podíamos desaprovechar la oportunidad. Finalmente, decidimos intentarlo. No fue fácil. La tapa era pesada y tuvimos que hacer palanca con algunas herramientas que habíamos traído. Cuando logramos levantarla, una ráfaga de aire frío salió del interior, como si el sarcófago hubiera estado sellado herméticamente durante siglos. Nos miramos en silencio antes de iluminar el interior con nuestras linternas. Lo que vimos nos dejó helados.
no había una momia dentro. No había joyas ni amuletos, como solía ser común en los enterramientos egipcios. Lo único que había era una figura retorcida, cubierta por vendas viejas y mohosas. Parecía humana, pero algo en su forma nos hizo dudar. El cuerpo estaba encogido, con los brazos y piernas en ángulos imposibles. El rostro, jamás podré olvidarlo. No era un rostro humano. Las cuencas de los ojos estaban vacías, pero el contorno del cráneo parecía más alargado, como si hubiera sido deformado. Álvaro, visiblemente perturbado, dio un paso atrás, murmurando algo sobre que aquello no tenía sentido. Lucía, que había estado más cerca, casi cae al suelo cuando vio que una de las manos del cadáver parecía haber estado extendida hacia la tapa, como si hubiera intentado salir. En ese momento, sentimos un frío inexplicable. No era solo una bajada de temperatura, era como si algo invisible nos envolviera y se colara en nuestros huesos. Lucía fue la primera en reaccionar, diciendo que debíamos irnos. No hizo falta que insistiera mucho más. Cerramos el sarcófago de golpe y salimos corriendo del túnel, sintiendo una presión en nuestros pechos que nos impedía respirar bien. Aquel lugar había cambiado. Había algo en la atmósfera que nos perseguía, algo que nos observaba. Esa noche, ninguno de nosotros pudo dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro distorsionado de aquel ser dentro del sarcófago. Soñé que las vendas mohosas se desenrollaban lentamente y el cadáver se levantaba, con sus cuencas vacías mirándome fijamente, mientras yo estaba paralizado. A la mañana siguiente, todo empeoró. Álvaro no salió de su tienda. Cuando entré para ver cómo estaba, lo encontré sentado en su cama, con la mirada perdida y temblando. Intenté hablarle, pero no respondía. Parecía haber envejecido de golpe, sus ojos estaban hundidos, y su piel, pálida. Lucía también estaba mal, pero en su caso, era peor. No dejaba de gritar. Decía que había algo en la tienda con ella, algo que se movía entre las sombras, observándola. El doctor Alamar nos escuchó y nos ordenó regresar a casa. Sabía que habíamos entrado en la tumba sin permiso, y aunque no dijo mucho, su mirada estaba cargada de preocupación. Nos envió de vuelta a El Cairo esa misma tarde, y 3 días después ya estaba en mi país. Pensé que el terror había quedado atrás, que una vez lejos de aquel sarcófago, todo volvería a la normalidad. Pero estaba equivocado. Días después de regresar, las pesadillas empeoraron. En ellas, el ser del sarcófago no solo se levantaba, también me seguía. Lo veía de pie en la esquina de mi habitación, inmóvil, con su rostro cubierto de vendas, como si esperara el momento perfecto para atacar. No fui el único. Álvaro murió 2 semanas después. Lo encontraron en su apartamento, con la puerta cerrada por dentro, y su cuerpo estaba en la misma posición que el cadáver del sarcófago, con los brazos y las piernas retorcidos, el rostro congelado en una expresión de puro terror. Lucía desapareció. Nadie sabe qué le pasó. Se esfumó una noche, dejando todas sus cosas en su cuarto. La última vez que hablé con ella, me dijo que no podía soportar más las voces, que la llamaban desde las sombras, exigiendo que volviera. Ahora, es mi turno. Siento que algo me sigue. Lo veo en cada reflejo, en cada sombra. El ser del sarcófago está aquí, conmigo. Y sé que pronto, muy pronto, vendrá a por mí. ¿Qué fue lo que liberamos aquella noche en la tumba? No lo sé con certeza, pero lo que sí sé es que no hay forma de escapar. Y si estás leyendo esto, te advierto, si alguna vez te cruzas con un sarcófago sellado, no lo abras. Lo que hay dentro no pertenece a este mundo, y una vez que lo liberes, nunca te dejará en paz. Mi nombre es Daniel Martínez, y lo que voy a contarles es una historia que he mantenido en secreto por años. En parte, porque temí que no me creyeran,
pero sobre todo porque aún al recordarla, siento un escalofrío recorrerme la columna. Todo empezó durante el verano de mi último año de instituto. Me uní a un grupo de arqueología como parte de un programa especial en la universidad. Lo que parecía un simple proyecto para aprender algo sobre las civilizaciones antiguas, terminó por convertirse en la experiencia más terrorífica de mi vida. El proyecto consistía en acompañar a un equipo de arqueólogos a una excavación en una región remota de Egipto, cerca de un lugar poco conocido y aún sin explorar en el desierto. La universidad había recibido una invitación exclusiva para participar, ya que el equipo había descubierto una tumba no registrada en ningún documento histórico. No era la primera vez que se encontraban sarcófagos en la zona, pero algo en este proyecto se sentía diferente. Había una atmósfera densa, como si el aire mismo quisiera advertirnos de algo. Me uní al grupo con varios compañeros de clase, y aunque algunos de ellos estaban nerviosos, yo estaba emocionado. Siempre me había fascinado la historia egipcia y la posibilidad de estar en el sitio de un hallazgo arqueológico me parecía increíble. Viajamos durante horas en un viejo jeep, adentrándonos en el desierto hasta llegar al campamento base. El sol abrasaba, y la arena parecía querer devorarlo todo. Esa primera noche, antes de comenzar con la excavación, recuerdo que nos reunimos alrededor de una fogata, compartiendo historias y teorías sobre lo que podríamos encontrar. Uno de los arqueólogos, el Dr. Navid, un hombre de mediana edad con ojos intensamente oscuros, habló sobre una leyenda local. Según él, la tumba que íbamos a explorar no era cualquier sepulcro. Era la tumba de un sacerdote oscuro, alguien que había sido condenado al olvido. No había registros oficiales sobre él porque su existencia había sido borrada intencionalmente por los faraones de su época. Se decía que este sacerdote, cuyo nombre nunca se pronuncia, había intentado desafiar a los dioses egipcios mediante rituales prohibidos. Aunque yo no soy muy supersticioso, algo en la mirada del Dr. Navid me incomodó. Su advertencia final fue clara: tengan cuidado con lo que liberan. La excavación comenzó al día siguiente. Descendimos a través de túneles angostos, excavados con cuidado, hasta llegar a una cámara que parecía intocada por siglos. Allí, en el centro, se encontraba un sarcófago. No era como los que habíamos estudiado en clase. Este estaba cubierto por una capa de polvo tan gruesa que parecía una especie de envoltura natural, como si el tiempo mismo hubiera tratado de sellarlo. A su alrededor, en las paredes, había jeroglíficos que ninguno de los expertos del equipo pudo interpretar de inmediato. Parecían un dialecto olvidado, un idioma muerto que incluso los eruditos desconocían. Pasaron 3 días hasta que el equipo logró abrir el sarcófago. Yo estaba ahí, entre los ayudantes, cuando finalmente lo hicieron. Lo primero que noté fue el hedor. Era un olor a putrefacción, algo que no podía ser normal después de tantos siglos. Dentro, había un cuerpo momificado, pero no como lo habíamos visto en otros sarcófagos. La piel del cadáver estaba ennegrecida, casi como si hubiera sido quemada, y sus manos estaban entrelazadas de una forma extraña, como si estuviera sujetando algo que ya no estaba allí. Los arqueólogos comenzaron a examinarlo de inmediato, fotografiando y tomando notas. Pero yo no podía apartar la vista de su rostro. A pesar de estar momificado, los ojos estaban semiabiertos, y había una expresión en el rostro del sacerdote que me dejó inquieto, como si estuviera gritando en silencio. Sentí una especie de mareo y tuve que salir de la cámara. Uno de mis compañeros, Andrés, salió detrás de mí. ¿Estás bien?, me preguntó, pero su voz sonaba lejana. Todo lo que podía escuchar era un susurro, como si algo dentro de la tumba nos estuviera observando, vigilándonos. Esa noche, comenzó lo peor. Me desperté en medio de la noche con una sensación de ahogo, como si algo invisible estuviera sobre mi pecho, impidiéndome respirar. Al abrir los ojos, lo vi. No sé cómo explicarlo, pero era una sombra. No tenía forma definida, pero sabía que estaba ahí, en la esquina de la tienda de campaña. Su presencia era aplastante, como si estuviera drenando toda la energía del aire.
Intenté gritar, pero mi voz no salió. Mi cuerpo estaba paralizado, congelado por el terror. Solo pude cerrar los ojos y rezar para que desapareciera. Al día siguiente, intenté hablar con los demás, pero nadie había visto nada. Sin embargo, no fui el único que había tenido una noche inquieta. Andrés me confesó que había tenido pesadillas. En ellas, el sarcófago se abría y una figura oscura salía, susurrándole cosas en un idioma que no entendía. No le di mucha importancia en ese momento, pensando que era solo su mente jugando con él después de lo que habíamos visto. Pero las cosas solo empeoraron. Durante los siguientes días, el ambiente en el campamento cambió. Las noches eran más frías de lo normal y durante el día, algunos miembros del equipo comenzaron a enfermarse. El doctor Navid, que había estado al frente del proyecto, parecía especialmente afectado. Empezó a murmurar en sueños y varias veces lo encontramos caminando por el campamento a altas horas de la noche, completamente desorientado. No debimos abrirlo, repetía una y otra vez. La sensación de que algo estaba mal se hizo insoportable. Una noche, decidí quedarme despierto mientras todos dormían. Quería descubrir si lo que había visto era real o solo producto de mi imaginación. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando escuché el sonido. Era un rasguño suave, pero constante, como uñas arrastrándose sobre piedra. Venía de la cámara donde estaba el sarcófago. Mi corazón latía tan fuerte que creí que explotaría en mi pecho, pero algo me empujó a acercarme. Tal vez era curiosidad, tal vez una necesidad de enfrentar mi miedo. Al llegar a la entrada de la cámara, lo vi. El sarcófago estaba abierto, pero no como lo habíamos dejado. La tapa, que pesaba varias toneladas, estaba desplazada, como si alguien la hubiera empujado desde dentro. Y en el suelo, las huellas de polvo formaban un rastro que salía de la cámara. La seguí con una mezcla de terror y fascinación, hasta llegar a la tienda donde dormía el doctor Navid. Lo encontré de pie, mirando hacia la oscuridad, sus ojos completamente abiertos, pero vacíos, sin vida. Sus labios se movían, susurrando algo que apenas podía escuchar. «Está despierto, está aquí», decía, mientras sus manos temblaban. Intenté sacudirlo, despertarlo de lo que fuera que lo estaba poseyendo, pero fue inútil. De repente, comenzó a gritar, un sonido gutural, como si algo lo estuviera desgarrando desde dentro. Retrocedí, tropezando, y fue entonces cuando lo vi. La sombra. Estaba detrás de él, alta, delgada, inhumana. Y en el centro de esa oscuridad, 2 ojos rojos brillaban con una malicia indescriptible. No me moví. No podía. Con un movimiento casi imperceptible, la sombra se inclinó sobre el doctor Navid y en un susurro que me heló la sangre, lo devoró. No físicamente, pero su alma, su esencia, lo que fuera que hacía de él un ser humano, fue absorbido por esa cosa. Y entonces, en silencio, la sombra se desvaneció, dejándome solo en la tienda, con el cuerpo inerte del doctor a mis pies. Esa fue la última noche que pasé en el campamento. Al amanecer, sin decir nada a los demás, empaqué mis cosas y me fui. Regresé a la ciudad más cercana y tomé el primer vuelo de regreso a casa. A nadie le conté lo que había visto. El equipo abandonó la excavación poco después y se cerró cualquier acceso a la tumba. Dicen que fue por razones científicas, pero yo sé la verdad. Desde entonces, no he vuelto a ser el mismo. Hay noches en las que siento que la sombra aún me persigue. A veces, en la oscuridad de mi habitación, creo ver esos ojos rojos, observándome, esperando el momento adecuado para reclamar lo que, de alguna manera, ya me arrebató. No sé cuánto tiempo más podré escapar. Pero lo que sea que haya salido de ese sarcófago, sé que nunca regresará a su prisión. Está aquí, en el mundo, y cada día que pasa, se hace más fuerte. Siempre he sido escéptico cuando se trata de lo sobrenatural.
lo fantasmal y lo inexplicable nunca habían sido temas que me quitaran el sueño. Sin embargo, aquella expedición lo cambió todo. Me transformó, y no en el sentido poético. Las cosas que vi, que sentí, no deberían existir en este mundo. Todo comenzó como una aventura académica. Estaba en mi último año de estudios de arqueología en la universidad y había sido elegido para participar en una excavación de verano en Egipto. Mi profesor, el Dr. Archer, era un hombre obsesionado con las tumbas y los misterios de las civilizaciones antiguas. Su pasión nos contagiaba, pero siempre había algo en el que me parecía extraño, una oscuridad en sus ojos que prefería no indagar. Aún así, cuando me invitó a formar parte de su equipo para una investigación en un sitio recién descubierto, no dudé. ¿Quién iba a rechazar la oportunidad de excavar en el Valle de los Reyes? Al llegar a Egipto, el calor era sofocante. El sol parecía devorar todo a su paso, y la arena fina se metía en cada rincón. Después de una semana trabajando bajo el implacable sol, encontramos algo que no aparecía en ninguno de los mapas. Se trataba de una estructura enterrada, diferente de las tumbas tradicionales. Era un pasaje oculto, angosto y profundo, que parecía haber sido sellado hace miles de años. El equipo estaba eufórico. Habíamos encontrado algo que nadie más había visto en siglos. Pero cuanto más nos adentrábamos, más extrañas se volvían las cosas. El aire era denso, casi pegajoso, y una sensación de incomodidad empezó a envolvernos. Al principio, lo achacamos a la emoción del descubrimiento y la fatiga. Pero pronto esa sensación se convirtió en algo más tangible. No era solo cansancio. Había algo en aquel lugar. Llegamos a una cámara principal después de 2 días de ardua excavación. La sala era vasta, adornada con símbolos y jeroglíficos que ninguno de nosotros reconocía, lo que era extraño considerando que habíamos estudiado todas las inscripciones conocidas del antiguo Egipto. En el centro, rodeado de altas estatuas, estaba el sarcófago. Era enorme, más grande que cualquiera que hubiera visto antes. Tallado en una piedra negra que no parecía de este mundo, el sarcófago emitía una energía extraña. A su alrededor había inscripciones que el Dr. Archer intentó descifrar con entusiasmo, pero sin éxito. No podíamos leerlas. El equipo estaba emocionado, pero yo no podía evitar sentir una creciente incomodidad. Es solo emoción, debes estar cansado, me repetía a mí mismo. Sin embargo, mi cuerpo parecía rechazar ese lugar de una forma visceral. Sentía que algo oscuro y antiguo nos observaba, algo que no comprendíamos. El Dr. Archer, a pesar de los nervios de algunos de nosotros, insistió en abrir el sarcófago esa misma noche. No había razón lógica para esperar. La idea me aterrorizaba, pero como siempre, seguí al grupo. El doctor dijo que era un descubrimiento demasiado grande para demorar. Cuando las enormes bisagras crujieron al abrirse, el sonido resonó en las paredes de la cámara, como un gemido profundo. El aire dentro estaba frío, lo que no tenía sentido considerando las temperaturas extremas del exterior. Dentro del sarcófago, en lugar de un cuerpo momificado, encontramos algo que nos dejó perplejos, un cuerpo perfectamente conservado, pero no envuelto en vendas, ni embalsamado. Parecía como si hubiera muerto hacía apenas unas horas. El rostro de la figura era hermoso y aterrador al mismo tiempo, con facciones perfectas, pero ojos cerrados que parecían contener un profundo conocimiento. No sabíamos qué hacer. El Dr. Archer estaba maravillado, pero algo en mí gritaba que saliéramos de allí inmediatamente. Entonces, ocurrió algo que me hizo perder la razón. Uno de los estudiantes, Mark, se inclinó hacia el sarcófago para examinar mejor el cuerpo. Apenas tocó la superficie, el cadáver abrió los ojos. No fue un movimiento rápido. Fue lento, calculado, como si hubiera estado esperando este momento. Nos quedamos congelados. Aquellos ojos no eran humanos. Eran profundos, oscuros y fríos como la muerte misma. Mark tropezó hacia atrás, cayendo al suelo.
El doctor Archer, increíblemente, seguía sonriendo, como si estuviera frente al descubrimiento de su vida. Y entonces, el cadáver, no, esa cosa, se levantó. No había rigidez en sus movimientos, sino una fluidez inquietante. Nos miró a cada uno, evaluándonos, como un depredador elige a su presa. Mi corazón latía desbocado, y el aire parecía haberse vuelto sólido. «Salgan de aquí», susurró. Una voz gutural, profunda, como si el viento del desierto hubiera aprendido a hablar. Corrí. No recuerdo haber tomado una decisión consciente, pero mis piernas se movieron antes de que mi cerebro pudiera procesar lo que estaba pasando. No fui el único. Varios de mis compañeros también huyeron, tropezando entre los túneles, sin siquiera saber hacia dónde íbamos. Pero el doctor Archer no se movió. Él se quedó allí, maravillado, mirando a la criatura como si estuviera hipnotizado. No sé cuánto tiempo corrimos. Los pasillos parecían interminables, y a cada paso sentía que algo nos seguía. Era como si el propio aire hubiera cobrado vida, persiguiéndonos. Finalmente, encontré una salida, un estrecho agujero por el que apenas cabíamos. Salí al exterior, jadeando, con los pulmones quemando por la falta de aire. Los pocos que lograron salir conmigo estaban en shock. Mark no estaba entre nosotros. Tampoco el doctor Archer. No podíamos regresar por ellos. Ninguno de nosotros tenía el valor de hacerlo. Nos quedamos fuera, observando la entrada de la tumba con una mezcla de horror y alivio por haber escapado. Pero algo en mí sabía que esto no había terminado. Esa noche, mientras intentábamos comunicarnos con la universidad y las autoridades locales, ocurrió algo que ninguno de nosotros había anticipado. La criatura había salido también. Lo supimos porque Mark apareció de repente, caminando hacia nosotros desde la entrada del túnel, pero algo en él no estaba bien. Se movía de forma extraña, rígido, como una marioneta. Sus ojos no eran los de Mark. Estaban vacíos, oscuros, como los de la criatura que habíamos despertado. «Ayúdenme», dijo con una voz hueca, sin emoción. Nadie se movió. Sabíamos que no era Mark, no del todo. Y entonces, lo que alguna vez había sido nuestro compañero se desplomó en el suelo, inerte, como si una cuerda invisible que lo mantenía de pie hubiera sido cortada. Esa noche fue la más larga de mi vida. Nos refugiamos en nuestras tiendas de campaña, escuchando los sonidos del desierto y esperando que no ocurriera nada más. Pero, inevitablemente, el amanecer trajo más horror. El Dr. Harker no apareció. Al día siguiente, enviamos un equipo de rescate. Lo encontraron en la cámara junto al sarcófago, pero lo que describieron fue suficiente para provocarme pesadillas el resto de mi vida. Estaba de pie, inmóvil, sus ojos abiertos pero vacíos, igual que los de Mark. No había señales de la criatura. Las autoridades cerraron la tumba, sellándola una vez más, y nosotros fuimos enviados de regreso a nuestros hogares. Nos ordenaron no hablar de lo ocurrido. Dijeron que era por nuestro bien. Que el mundo no estaba preparado para conocer lo que había allí abajo. Pero algo me dice que no lo sellaron del todo. Que algo quedó suelto. Desde entonces, he tenido la misma pesadilla todas las noches, esos ojos oscuros, observándome, esperando el momento adecuado para volver a abrirse. Lo peor de todo es que, a veces, despierto en medio de la noche, sintiendo que alguien me observa. Sé que no estoy solo, aunque no vea nada en la oscuridad. Algo me sigue, algo que debería haber quedado encerrado en aquel sarcófago. Y sé que, tarde o temprano, vendrá por mí también. Al final, he llegado a comprender que algunas tumbas deben permanecer selladas. Algunas puertas no deben abrirse, y hay secretos que es mejor no desenterrar. Porque lo que descansa en el silencio del sarcófago nunca estuvo realmente muerto. Solo estaba esperando. Nunca creí en maldiciones.
Siempre pensé que esas historias eran solo para vender libros de misterios o atraer turistas a ruinas antiguas. Incluso cuando estaba estudiando arqueología, mis profesores hablaban de ellas con una sonrisa irónica, como si fuera parte de la tradición, pero nada más. Hasta que me topé con el sarcófago. Ahí, todo cambió. Mi nombre es Paula, y esta es la historia de cómo una simple expedición arqueológica se convirtió en mi peor pesadilla. Era una tarde calurosa de agosto cuando llegamos al sitio. Un grupo pequeño, 4 personas en total, el profesor Gómez, el jefe de la expedición, Claudia, una estudiante de doctorado que ya había trabajado en varias excavaciones importantes, Alejandro, el experto en conservación, y yo, que acababa de terminar mi segundo año en la universidad. Este era mi primer viaje real al campo, y estaba emocionada de aprender todo lo que pudiera. Nos encontrábamos en Egipto, en una zona cercana a Saqqara, donde el gobierno había aprobado una excavación después de que unos pastores locales reportaran la aparición de un túnel oculto tras un derrumbe. Las autoridades habían investigado y decidido que, efectivamente, podría ser el hallazgo de una tumba desconocida. Y allí estábamos nosotros, listos para abrirla. El primer día fue más de trabajo preliminar que otra cosa. Organizamos el campamento y revisamos los registros geológicos. Pero a la mañana siguiente, comenzamos a excavar. Fue alrededor del mediodía cuando la pala de Alejandro golpeó algo sólido bajo la arena. Al principio pensamos que sería una roca, pero al despejar más el área, vimos que era una entrada sellada. Un portal de piedra, decorado con jeroglíficos apenas visibles por el paso del tiempo, pero no tan deteriorados como para ser irreconocibles. Claudia y el profesor Gómez se emocionaron, y con razón. Algo nos decía que esta tumba no había sido tocada en milenios. Lo que descubrimos dentro era aún más sorprendente. Bajamos con cuidado por un pasillo de piedra hasta una cámara amplia, oscura y fría, que se extendía más allá de la luz de nuestras linternas. Estaba casi vacía, salvo por un gran sarcófago de granito negro en el centro de la sala, de apariencia imponente. No tenía los ornamentos dorados que suelen encontrarse en las tumbas de faraones, pero su diseño era intrigante. Parecía más antiguo que cualquier cosa que hubiéramos visto antes, más rudimentario y, de alguna manera, más oscuro. «Debe haber algo importante aquí», murmuró Claudia mientras inspeccionaba las inscripciones. Yo me acerqué al sarcófago, fascinada. No soy una experta en jeroglíficos, pero las inscripciones que cubrían la piedra no parecían del todo egipcias. Las formas eran más toscas, casi primitivas, como si hubieran sido grabadas con prisa o con furia. Sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral y retrocedí instintivamente. «No reconozco este tipo de trabajo», dijo Alejandro, visiblemente confundido. «Esto no es algo que se encuentre normalmente». El profesor Gómez asintió, más emocionado que preocupado. «No hay duda de que esto es único. Tenemos que abrirlo». Algo dentro de mí gritaba que no debíamos hacerlo, pero ¿quién iba a escuchar a un estudiante de segundo año? Además, mi racionalidad me decía que no había nada que temer. Sin embargo, mientras Alejandro y el profesor Gómez preparaban las herramientas, noté que Claudia estaba incómoda, mordisqueándose las uñas, un hábito que había visto en ella solo cuando estaba realmente nerviosa. Abrir el sarcófago no fue fácil. El granito era espeso y la tapa estaba sellada con una mezcla de resina endurecida que había sobrevivido al paso de los siglos. Trabajamos hasta bien entrada la tarde, con el sol ya comenzando a ponerse y las sombras alargándose en la cámara. Finalmente, con un crujido sordo, logramos mover la tapa apenas lo suficiente para ver el interior. El olor fue lo primero que noté. No era el hedor típico de un cuerpo en descomposición, ni el polvo seco de una tumba cerrada. Era algo más, algo extraño, como si el aire mismo dentro del sarcófago hubiera cambiado con el tiempo, volviéndose rancio y cargado de un olor químico, metálico, pero a la vez extraño, difícil de identificar. «Dios mío», murmuró Alejandro, encendiendo una linterna más potente y apuntando hacia el interior.
Esperábamos encontrar una momia, tal vez un faraón olvidado o un noble enterrado en secreto. Pero lo que había dentro era algo diferente. Algo que, en ese momento, no comprendimos. El cuerpo estaba envuelto en tiras de lino, sí, pero no era un humano. O al menos, no lo parecía. Era más delgado, los huesos parecían demasiado largos y las extremidades estaban torcidas de una manera antinatural. Y la cara, no había una cara. No quedaba más que un agujero profundo donde debería haber estado el rostro. El silencio cayó sobre nosotros mientras todos tratábamos de procesar lo que estábamos viendo. ¿Qué es esto?, dijo Claudia, dando un paso atrás. El profesor Gómez parecía fascinado. Se inclinó sobre el borde del sarcófago, susurrando para sí mismo palabras que no pude entender. Alejandro, sin embargo, retrocedió, claramente incómodo. «Esto no está bien», dijo, apagando su linterna. «No deberíamos estar aquí». Yo también sentía lo mismo. Algo en el ambiente había cambiado. La temperatura había descendido drásticamente y una sensación de opresión llenaba el aire. Intenté calmarme, recordándome que solo eran nervios, pero cuanto más tiempo pasaba en esa cámara, más sentía como si algo estuviera observándonos. Fue entonces cuando el profesor Gómez decidió tocar el cuerpo. Todo ocurrió en un instante. El profesor se inclinó sobre el sarcófago, extendiendo la mano para tocar el lino polvoriento que envolvía a la criatura. Al hacerlo, hubo un crujido, como si los huesos de la criatura se estuvieran rompiendo o reajustando. El aire en la cámara se volvió más pesado, como si algo invisible nos envolviera. De repente, el cuerpo se estremeció. Fue un movimiento leve, casi imperceptible, pero lo suficiente para que todos lo viéramos. Claudia gritó, y Alejandro dio un paso atrás, tropezando con sus propios pies y cayendo al suelo. ¿Qué fue eso?, gritó Claudia, con los ojos desorbitados. El profesor Gómez, sin embargo, no se inmutó. Parecía hipnotizado por la criatura, completamente ajeno a lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Lo llamé, pero no respondió. En lugar de eso, continuó murmurando en voz baja, cada vez más rápido, mientras se inclinaba más cerca del sarcófago. De repente, la linterna de Alejandro se apagó. Quedamos en la oscuridad por un momento eterno, y en ese instante, sentí que algo estaba mal. Como si hubiera una presencia en la habitación con nosotros, algo que no pertenecía a este mundo. Luego, la linterna volvió a encenderse, parpadeando, pero lo suficiente para que viéramos que el cuerpo en el sarcófago ya no estaba en la misma posición. Algo lo había movido. El terror fue inmediato. Quise correr, salir de esa maldita tumba y no mirar atrás. Pero el profesor no se movía. Permanecía allí, inclinado sobre el sarcófago, inmóvil, como si estuviera en trance. Lo llamé una vez más, esta vez con más fuerza, pero no respondió. Solo entonces me di cuenta de que algo más estaba ocurriendo. La criatura se estaba moviendo. Lentamente, los vendajes comenzaron a desenredarse, revelando una piel pálida, casi translúcida, debajo. Las extremidades largas y delgadas empezaron a moverse, como si estuvieran despertando después de siglos de sueño. Y el hueco donde debería haber estado el rostro, algo se movía dentro de él, algo que no debería existir. No sé cómo logré reaccionar. Corrí hacia el profesor, lo agarré por el brazo y tiré de él con todas mis fuerzas. Claudia y Alejandro ya estaban en la entrada de la cámara, gritándome que saliera, pero el profesor seguía sin reaccionar. Finalmente, logré sacarlo de su trance. Sus ojos, cuando me miraron, estaban vacíos, como si hubiera visto algo que no podía comprender. Sin decir una palabra, comenzó a correr hacia la salida conmigo a su lado. Al llegar a la superficie, la noche ya había caído. Los cuatro estábamos aterrados, sin saber qué hacer. Alejandro, el más sensato de todos, dijo que debíamos informar a las autoridades y cerrar la tumba para siempre. Claudia estaba de acuerdo.
pero el profesor, aunque sacudido, insistía en que debíamos volver. Decía que había algo más que necesitábamos descubrir. Esa noche, no pude dormir. Escuchaba ruidos, como susurros que parecían provenir de las paredes de mi tienda. Cada vez que cerraba los ojos, veía a esa criatura, moviéndose lentamente en mi mente. Y sentía una presencia, una sombra que se cernía sobre nosotros. A la mañana siguiente, cuando salí de mi tienda, me di cuenta de que el profesor Gómez no estaba en el campamento. Ni Alejandro ni Claudia sabían dónde había ido, pero no tardamos mucho en descubrirlo. Lo encontramos dentro de la cámara, frente al sarcófago, murmurando las mismas palabras que había susurrado el día anterior. Pero esta vez, algo más había cambiado. La criatura, o lo que quedaba de ella, estaba de pie, a su lado. No era un cuerpo inerte.